En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración, la que nos reunimos el día de hoy, en este segundo domingo de la Cuaresma, para recordar que el Señor viene a transformar nuestros corazones. Para iniciar esta celebración, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos de la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero
y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor, decimos todos. Sí. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él, que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y Juan, y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, mirando alrededor, no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron todo esto en secreto, pero discutían entre sí
¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos. Hermanos, hemos iniciado ya la segunda semana de la Cuaresma y este segundo domingo se nos invita a la reflexión en este camino de conversión sobre el tema de las seguridades. ¿Cuáles son las seguridades que yo tengo en mi vida? Y dentro de estas seguridades, ¿cuál es el papel que juega Dios en mi vida como mi seguridad suprema? Esto nos lo presenta de manera extraordinaria el relato de la primera lectura tomada del libro del Génesis. Hoy escuchamos en esta página del Génesis cómo Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, que lo sacrifique. Si lo pensamos bien, Abraham vive un momento sumamente difícil, no solamente porque va a entregar a su hijo, lo tiene que sacrificar, sino que habría que ver todo este sacrificio en el conjunto de su historia. Si vemos bien toda la historia de Abraham, podemos contemplar en primer lugar cómo Dios en primer lugar llamó a Abraham para que dejara todo. Si nos vamos hacia el capítulo 12 del Génesis, vemos cómo Dios le pide a Abraham que lo deje todo. Deja tu tierra, deja tu familia, deja todo, todo. Y por lo tanto significaba dejar su identidad, su historia, todo. Siendo ya un hombre anciano, porque no es que Abraham fuera un jovenzuelo lleno de fervor, ¿verdad?, por aventuras, sino que ya era un hombre mayor, sin hijos, por lo tanto ya estaba condenado a desaparecer. Y de la nada Dios le habla y le dice que deje todo. Inmediatamente Abraham se pone en marcha y deja todo su pasado, deja toda su historia, deja toda su realidad para construir un futuro que Dios le ha prometido. Y no es que luego que dejó su tierra le llegó el hijo, ¿verdad? Pasaron muchos años antes de que llegara su hijo. Hasta que por fin Dios se acordó de Abraham, ¿verdad? Y ya le dijo, ¿verdad?, que iba a tener un hijo, tuvo su hijo Isaac. Y bueno, pues todo fue muy bonito, ¿no? Se cumplió la promesa después de varios años. Y ya tener un hijo en la Biblia, recordemos que es tener un futuro. Y por supuesto Dios le había prometido un pueblo grande, un numeroso, ¿verdad? Le había prometido una tierra. Bueno, pues todo eso se iba a cumplir con su hijo. Ya tengo un hijo, hay un futuro por delante, ¿no? Ya tengo un hijo, hay un porvenir. Y el día de hoy aparece la idea de que Dios le dice que le entregue a su hijo. ¿Por qué le pide que entregue a su hijo? De primera instancia podemos decir, pues esto es de muy mal gusto, ¿no? Tantos años esperando un hijo para que al final le diga a Dios que lo sacrifique. Pues eso es del mal gusto, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios pida eso, no? ¿Cómo es posible? Pues ¿a qué estamos jugando, no? Primero salte de tu tierra, te voy a dar un hijo y luego, ya que te di el hijo, ahora sacrifícalo. Pues eso de qué trata, ¿no? Algunos lo podrían leer solamente, ¿verdad?, desde una visión superficial y decir, es que Dios quería poner a prueba la fe de Abraham. Bueno, pues eso, Dios, de que Abraham tenía fe, pues dejar su tierra, dejar todo. Mis hermanos, eso es un acto de fe enorme, ¿eh? A lo mejor hoy día estamos más acostumbrados a que alguien se muda de casa, pero en aquel tiempo no, ¿eh? Dejar su tierra, dejar su patria, era dejar toda su seguridad. Porque en aquel tiempo no era como hoy día, ¿verdad?, que había ciudades, no existían tantas ciudades como hoy, eran pequeñas, en general vivían, ¿verdad?, caminando de un lado a otro y se protegían como tribu. Si Abraham dejaba la tribu, pues estaba a expensas de cualquier cosa, ¿no? Dejó todo, eso es un acto de fe extraordinario, ¿no? Y a lo largo de su vida, haciendo pequeños actos de fe, confiando siempre en Dios, porque Dios lo quiere probar ahorita, ¿no? Y de esa manera tan cruel, ¿no? Entrégame a tu hijo, es una cosa terrible, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto, no? Porque eso podría parecer, sí, que Dios tiene muy mal gusto, ¿no? Es muy cruel por hacer este tipo de cosas. Sin embargo, para entender esto, pues hay que leerlo desde su contexto de la Biblia, ¿no? Estamos nosotros leyendo este episodio en el capítulo 22. Si nosotros nos regresamos un poco antes, ¿verdad?, al capítulo 21, ¿qué es lo que había pasado? En el capítulo 21 nace precisamente Isaac, nace Isaac. Y por lo tanto Abraham está lleno de alegría, ¿verdad? Está muy contento porque nació su hijo. Y justamente después de eso, ¿verdad?, viene este episodio de que le entrega a su hijo. Y curiosamente, este niño que va a entregar no es un recién nacido. En el capítulo 21, recién nacido. En este capítulo, quién sabe cuántos años tenía, pero ya estaba grande el niño, ¿no? Ya caminaba, ¿verdad? Fueron caminando, aquí no lo leímos todo el pasaje completo, pero caminaron 3 días, ¿no? 3 días el niño ya habla todo, o sea, han pasado bastantes años, no es un niño recién nacido. Y entonces ahí está la respuesta a todo esto. Abraham, cuando salió de su tierra, confió en Dios.
Abraham, en medio de sus fallas, de sus límites, de todos modos seguía confiando en Dios. Estaba en una relación profunda siempre con Dios. Pero si no nos narra el libro del Génesis, nada. No nos dice cómo creció el niño, no nos dice qué cosas vivió Abraham con su hijo, no narra nada. No dice, el niño iba creciendo, Abraham le enseñaba sobre Dios, Dios le pedía cosas, yo qué sé, no, la Biblia se queda callada, no nos narra nada sobre el crecimiento de Isaac, no nos dice nada sobre la madurez de Isaac, cómo va creciendo, qué cosa le dice a Abraham, no sabemos nada. ¿Y por qué no dice nada el libro del Génesis? Porque quiere decir que durante todo este periodo de vida, ¿no?, en la que iba creciendo Isaac, Abraham no habló con Dios. Y si uno no habla con Dios, pues eso no se va a contar en la Biblia, ¿no? La Biblia no cuenta historias anecdóticas nada más, cuenta la relación del hombre con Dios. Y todo lo que nos cuenta de Abraham es cómo se ha relacionado con Dios en su vida. Pero quiere decir que después de que nació Isaac, Abraham no se volvió a relacionar con Dios. Hasta este día que Dios le habló, porque no es que Abraham le hablara, hola Señor, ¿cómo andas? ¿Verdad? ¿Cómo amaneciste? No, le dijo, ¿verdad? Entrégame a tu hijo, sacrifícalo. Hasta ese momento, ¿no? Ahí que empieza todo, ¿no? Cuando le pide precisamente que entregue a su hijo. Y Dios lo obliga, ¿no? Dios le habla, Dios irrumpe en su historia de nuevo. Así como irrumpió en su historia cuando le dijo que dejara todo, ahora vuelve a irrumpir en su historia y le dice, ahora quiero que sacrifiques a tu hijo. Ahí está la clave de todo. En el fondo lo que el libro del Génesis trata de decirnos es que Abraham fue un hombre que se dejó arrastrar por Dios. Abraham fue un hombre que efectivamente se dejó guiar por Dios en todo momento y que cuando fallaba, aún ahí estaba Dios para consolarlo, para ayudarlo, para levantarlo, para corregirlo. Pero cuando nació su hijo, Abraham se olvidó de Dios. Pues ya había conseguido lo que quería, ¿no? Él quería un hijo, pues ya se le concedió, ¿no? ¿Ya para qué quiere a Dios? Así como mucha gente, ¿no? Ay, cómo quisiera esto, ojalá Dios me ayudara. Y el día que Dios le ayuda, se olvida de Dios, ya como si nada, ya conseguí lo que quería, ¿no? Como si Dios fuera nada más el genio de la lámpara, ¿no? Que tiene que conceder los deseos. Y pues ya que se acabó el deseo, bueno, pues que se regresa a su lámpara y que no delata, ¿no? Abraham hizo eso, ¿no? El hombre de fe que dejó su tierra, que dejó todo, el día que tuvo su hijo, dejó de hablar con Dios. Por eso la Biblia no nos narra nada de la infancia de Isaac, cómo iba creciendo, porque Abraham jamás volvió a relacionarse con Dios, ¿no? Jamás volvió a encontrarse con el Señor. Dios no tenía nada que decirle ya a Abraham, porque su vida estaba en Isaac, su futuro estaba en Isaac. Qué curioso, ¿no? Cuando Abraham dejó todo, su futuro estaba en manos de Dios, ¿no? Y confió en Dios para que lo guiara, para que lo corrigiera, etcétera. Pero el día que nació Isaac, su futuro ya no estaba en las manos de Dios. Su futuro estaba en las manos de Isaac. Cambió a Dios por Isaac, ¿no? Su seguridad Isaac se convirtió en la seguridad de Abraham. Y entonces por eso Dios irrumpe después de tantos años y le dice, a ver, entrégamelo en sacrificio. Es decir, Dios irrumpe para recordarle a Abraham que este proyecto que él está construyendo, que este pueblo que se va a construir, no es de Abraham. Este pueblo que se está construyendo no es de Isaac. El futuro no está en las manos de Isaac, porque esto es mugre futuro, ¿verdad? En las manos de un hombre, ¿no? Este pueblo que se va a construir no es de mano humana, no es obra humana, es obra de Dios. Y pedirle que lo sacrifique, entonces no es para ver si tenía fe o no. Pedirle que lo sacrifique es para que Abraham recapacite y vea en quién está poniendo su confianza, ¿no? En quién está poniendo precisamente su seguridad, en dónde está su fortaleza. Por eso le pide precisamente que sacrifique a Isaac. Porque su futuro no está en manos de Isaac, su futuro está en manos de Dios. A eso es lo que se refiere el texto. No le está pidiendo que lo sacrifique porque Dios quiere matarlo, quiere jugarle una mala pasada a Abraham. No, Abraham tiene que reflexionar. Dios es duro cuando nos hace reflexionar. Y le dice, a ver, ¿en quién está? De verdad, a ver, si ahorita se muere tu hijo, ¿en qué pueblo se va a construir? No se va a construir nada, porque el futuro no está en las manos de un niño, ¿no? El futuro está en las manos de Dios. Es Dios el que transforma el futuro, es Dios el que construye una historia, es Dios el que ilumina el porvenir. No es un niño, ni eres tú. El futuro está en Dios. Y esto que le pasa a Abraham, mis hermanos, nos puede pasar a todos nosotros, ¿eh? No lo veamos nada más como, ay, qué caray con Abraham. ¿Cuántas veces nosotros decíamos, a veces le pedimos algo a Dios, se cumple y nos olvidamos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestro futuro en las manos de otras cosas, no? Mi futuro está en el dinero, ¿no? Tener dinero y, ¿verdad? Y poder disponer de él, ¿no? Mi futuro está en la belleza, ¿no? Para tener esta capacidad. Mi futuro está en mi poder, porque entre más poder tenga, entre más influencia, entre más movimientos tenga, ¿verdad? Me aseguro más mi futuro. El futuro está en una vacuna, ¿verdad? Porque ahora que está el COVID, ¿verdad? Viene la vacuna, entonces mi futuro está en una vacuna. El futuro está en la vacuna. El futuro está en el dinero. ¿En dónde está el futuro? El futuro está en Dios.
A veces nos olvidamos de Dios, a veces ponemos solamente una especie de placebo, ¿verdad? Para decir, aquí está el futuro, aquí está mi seguridad. Si hago esto, si cumplo esto, si hago aquello, tengo mi futuro asegurado. No es cierto. Ese futuro se puede morir, ¿no? Así como se pudo haber muerto Isaac y se acabó todo. El futuro no está en un niño. El futuro no está en mis manos. El futuro no está en mi poder. El futuro no está en el dinero. El futuro está en Dios. A veces olvidamos a Dios. ¿Quién hubiera creído que hace un año, verdad? Porque ya cumplimos un año con esta pandemia, que se declaró la pandemia, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace un año que nuestro futuro estaba en peligro con un virus? Nadie. Pensábamos que nuestro futuro estaba en otras cosas, ¿no? Y nuestro futuro se puso en riesgo con un virus, ¿no? Porque nuestro futuro no está en nuestras manos. Nuestro futuro está en Dios. Y eso es lo que trata de hacer ver el texto. Y le quiere hacer ver a Abraham, tu futuro está en mí. Si va a haber un gran pueblo es porque yo lo voy a construir. Así como te di un hijo, te daré un pueblo. Habrá un pueblo grande, pero mi futuro está en las manos de Dios. A veces nos olvidamos de Dios en nuestra vida y creemos que el futuro está en tantas cosas que sí son importantes, que nos ayudan para construir el futuro. Pero el futuro está en las manos de Dios. El futuro está en las manos del Señor. Ahí está el futuro. Ese es el futuro y es el que se construye. Nuestra seguridad tendría que ser Dios. Y a veces nos olvidamos de Dios. A veces lo dejamos de lado. Preferimos otros ídolos. Preferimos otras realidades que preferir a Dios mismo. El futuro está en la presencia de Dios. Si tú quieres alcanzar algo, tienes una meta en tu vida, pues sí, qué bueno que tengas esa meta, haz todo lo posible, pero también recuerda que esa meta se cumplirá por Dios, no solamente por lo que tú hiciste. Tú pusiste todo lo necesario, uno pone todo lo que requiere, pero el futuro está en Dios. Señor, te pongo en mis manos mi futuro. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo que me toca, voy a hacer lo que me corresponde, pero yo sé que mi futuro está en tus manos. Y a lo mejor mi futuro no es lo que yo esperaba, y a lo mejor mi futuro no era lo que yo quería, y sin embargo está en tus manos, porque todo está en tu presencia. El tiempo de la Cuaresma, decíamos, es un tiempo para pensar en cuáles son nuestras seguridades y para descubrir si realmente Dios está dentro de nuestras seguridades, si realmente es el que nos sostiene en la vida, o Dios es un adorno, o Dios es nada más es uno de los tantos, ¿verdad?, seguridades que tenemos, o es la gran seguridad que tenemos. Mis hermanos, pidamos hoy, entonces, a la luz de este pasaje de la primera lectura, que seamos capaces de descubrir quién es la seguridad de nuestra vida, quién es el que asegura nuestra historia, quién es el que le da sentido a nuestra vida. Tendremos que pedirle hoy, mis hermanos, entonces al Señor, ayúdanos, Señor, a descubrir el sentido de nuestra vida. Ayúdanos a descubrir el sentido de nuestra historia, a saber que eres tú el que le da sentido a nuestra vida, que eres tú el que ilumina nuestro corazón, que eres tú el que asegura nuestro futuro. No nos hagas depender de tantas cosas superficiales, sino descubrirte a ti como la verdadera y única seguridad. Que el Señor pues nos ayude en este tiempo de la Cuaresma a reconocer que Él es nuestra verdadera seguridad y dejemos atrás los ídolos que son a veces superficiales, que a veces son pasajeros, pero que finalmente no aseguran el verdadero sentido de nuestra vida. Que el tiempo de la Cuaresma sea un encuentro con el Señor para que Él sea nuestra seguridad y el sentido de nuestra vida. Que así sea. Así sea. Vamos a hacer el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos al Padre de la misericordia y con el espíritu contrito digamos a cada una de las peticiones: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Señor, ten piedad. Por los gobernantes, para que busquen siempre con sinceridad
el bienestar de todos los habitantes de su país. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que se han apartado del camino del bien y por aquellos que han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con un deseo de los bienes del cielo. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que tienen miedo ante la situación que estamos viviendo, por las personas en riesgo, por los ancianos que se encuentran solos, por los trabajadores que están quedando sin trabajo, por tantas actividades económicas en peligro. Oremos. Señor, ten piedad. Señor Padre Santo, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria, y seamos capaces de reconocerte a ti, Padre, como el único que da sentido a nuestras vidas y la seguridad auténtica que nos sostiene. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Cielo y la tierra,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Omitimos el saludo de la paz y cantamos el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para recibir la comunión, hermanos, les recuerdo que es en la mano derecha, abajo de la izquierda. Comulgamos, ¿verdad? Y luego nos sacudimos ahí sobre la mesa, pasando antes ahí a donde está el gel, por favor.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. que Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Hermanos, pues ya hemos empezado nuestro tiempo de la Cuaresma. Les recordamos que durante este tiempo, los viernes, vamos a ir transmitiendo. Los viernes a las 8 de la noche vamos a transmitir de 8 a 9 pues, nuestras meditaciones de Cuaresma, ¿verdad? Para prepararnos a la Pascua. Vamos a ir meditando la pasión de nuestro Señor. También vamos a tener un retiro de Cuaresma el sábado 13 de marzo, ¿verdad? Aquí por la mañana, ¿verdad? A las 10 de la mañana. También lo vamos a transmitir por nuestra página de Facebook para que lo quiera ver, ¿verdad? Y quiera irse preparando en este tiempo de la Cuaresma. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y un buen inicio de semana. Gracias.